No, no, pero es que la misma botella de cerveza comprada hoy tiene 1000 precios Sí, sí, distintos. No es claro, lo mismo comprarla en supermercado, perdón, que beberla en un bar claro. barato, que beberla en un hotel de lujo, que beberla en un concierto, que beberla de noche, que beberla de día. Y dentro de en unas calles cuesta esa cerveza tanto, en otras calles cuesta menos o Ujú, cuesta más. Es decir, entonces, ¿cuánto es el precio de una cerveza? Y si tú quieres poner un precio único a la cerveza, lo que hace es coordinar por completo el ujú, mercado. La cerveza o el pan o lo que sea. Pues el pan, ujú. hay un pan comprado en un sitio cuesta un sitio, etcétera, ¿no? Y me interesa ese tipo de temas. Y también lo aplico, por ejemplo, a la política, a la escala de los estados, o lo aplico a los imperios, ¿no? Que estudio esos temas, me gusta leer de eso, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tamaño óptimo de un estado? ¿Puede haber un estado mundial? Pues ese tipo de cosas así, ¿no? Sí. A mí una cosa que me fascina, no sé si lo has estudiado tú, es cómo puede ser, lo hemos dicho antes ya un poco, pero volvemos sobre el tema, cómo puede ser que decisiones políticas que se ha comprobado históricamente que son catastróficas, como el control de precios, ¿no? ¿Por qué crees tú que reemergen constantemente en la historia de la humanidad? Por ejemplo, el famoso control de precios de Diocleciano, año 301, una cosa así, saca estos controles, o sea, el Imperio Romano está sufriendo una fuerte inflación, como consecuencia de muchos factores, entre ellos, obviamente, la propia degradación de la moneda que han ido haciendo los diferentes emperadores con sus políticas de gastos y tal. Y de repente, pues toma la brillante idea de decir, oye, pues si no queremos que suban los precios, vamos a poner un control de precios, ¿no? Más de 1000 productos prohibidos que se pasar el precio, etcétera, bajo pena de muerte, etcétera, ¿no? Y ya los historiadores de la época ya te reflejan el desastre que fue, ¿no? Corrió mucha sangre y hubo mucha pena y escasez, ¿no? Y tienes ahí una historia muy clara, con una evidencia histórica tremenda, ¿no? ¿Por qué crees que eso que se ha comprobado a lo largo de la historia, o sea, tú te imaginas que en física o en biología algo que se ha comprobado que falla, que no funciona, se siga repitiendo una y otra vez? ¿Por qué en economía esto sí ocurre? Porque, primero, las ciencias sociales y la política, la economía son mucho más difíciles que la física y más difíciles de entender porque son contraintuitivas y son perversas. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué funciona? Mira, Massa, 2 días antes de las elecciones en Argentina, controla todos los precios. Eso es muy popular. Ujú. Y eso hay un libro, no es muy conocido, The Logic of Political Survival, de Bruce Bueno de Mesquita, que tiene más otro libro más famoso que se llama El Manual del Dictador, Ujú, que van los dos a la misma línea. Esas políticas funcionan. ujú. Funciona en el muy corto plazo, ¿no? Claro. Sí, pero funcionan, al político Porque le el funciona. votante también tiene una memoria de muy corto plazo, ¿no? No, y porque la asociación que se hace es, ¿por qué no hay? Porque los especuladores acaparan y lo guardan en los almacenes esperando a que suba, o los gringos que nos quieren bloquear para echar abajo al gobierno, etc. Nunca le echan la culpa al gobierno. Ujú. Sí, Y esa aparte, lógica hay una tribal, ¿no? De cosa, buscar un enemigo externo siempre, ¿no? y Que siempre siempre es el funciona. especulador, típicamente, el malvado especulador, ¿no? Sí, 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 o el acaparador, Porque y fíjate, el otro siempre día estaba funciona. viendo el shock de Nixon otra vez y tal, y veo que Nixon, cuando sale en la televisión, también habla un poco de que por culpa de los especuladores internacionales, Estados Unidos se ve obligado a abandonar temporalmente la ventana de Sí, convertibilidad del dólar en oro, ¿no? Por culpa sí. de los. O sea, siempre Nixon, el malvado especulador está ahí, ¿no? Nixon que puso controles de precios a Sí, mansalva sí, también. 90 días de control de precios que metió ahí con el shock de Nixon, ¿eh? Y con colas a las gasolineras, Exactamente. con peleas físicas a las gasolineras. Claro, porque al final desordena, no solo desordena la economía, desordena la sociedad, porque se crea una situación de conflicto hasta para echar gasolina. Tienes que pelear con los vecinos, casi ir armado, ¿no? Porque era una pelea, porque o lleva el que está delante o no llevas tú. Ujú, O sea, era una cosa así, que amenazaban a los gasolineros y cosas así por el estilo. ujú. Y eso que duró poco, ese control. Y después otra cosa, que rara vez se dice, que le apuntó una vez Andrei Schleifer, un economista ruso muy famoso en su momento, es que los gobernantes a veces también sacan provecho de eso. Él analiza el caso ruso, no sé si aplicar a otros países, pero él analiza el caso ruso. De que los gobernantes sabían las consecuencias de la escasez y la aprovechaban. Porque ellos tenían las reservas, aprovechaban que el precio subía en el mercado negro y sacaban las reservas al mercado negro. O sea, provocaban un alza artificial de bienes que ellos controlaban y sacaban una renta en negro, digamos. O sea, sacaban provecho de esa cosa. O sea, políticamente es muy. Funciona. Ujú. Sobre todo porque no se asocia gobierno con eso. Esto es lo nuevo que tiene Milei, porque es la primera vez que Massa hace lo típico. Massa, ministro de Economía, antes de las elecciones controla, creo que son cientos de precios, entre ellos el de la gasolina, los controla para tener al pueblo contento, consigue su objetivo. Entonces, hay una cosa nueva. Por primera vez o rara vez, desde medios públicos o desde medios amplios se cuestiona esa medida y se explica por qué. Ujú. Pero tú recuerdas, hace poco, pues ahora estaban discutiendo
cuando fue esta inflación de ponerle topes a los precios de los alimentos o Sí, sí. controlar al supermercado. Bueno, Los alquileres, ¿no? Uno de los casos más famosos ha sido sí, el sí, control del precio de alquiler, o incluso alquileres, ponerle máximos a la cesta de la compra, sí, en el supermercado. sí, 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 sí. Lo cual sería desastroso, porque no Ujú. habría nada, no habría, bueno, habría nada, habría bajaría la calidad, habría mercados negros, habría todo tipo de cosas. Pero me sorprendió ver a la gente en las entrevistas y así, lo popular que era esa medida. Claro. Ujú. Lo popular que era. Claro, entonces digo, para ellos la culpa es nuestra, por lo menos culpa mía. En el sentido que me he hecho la culpa, decir, no somos capaces de explicar lo que pasa. Claro. No, No somos capaces. sí, O no lo explicamos bien o, no sí. somos, o luchamos contra los mitos. Creo que decía un economista hace poco que en nuestra vida querría ser un mito económico, ¿no? Porque así sería inmortal. ¿No? Y siguen siendo. Claro. Mira que se llevan tiempos refutados, ya desde bueno, Ujú. los controles de precios. Yo leí un clásico chino del siglo III antes de Cristo, ¿no? Ya hablaba contra los controles de precios, ya explicaba todo lo que pasaba. Y sigue, y sigue, y sigue, durante miles de años sigue, y sigue. Y ya Bastiat, y ya Manzoni, en Los Novios, que es una novela muy famosa, también ya hablaba contra el control de precios, y que los malos que hacen, nadie le hace caso, sigue, sigue, y sigue, y sigue siendo el avaro, sigue habiendo un especulador, sigue habiendo una persona que guarda la comida en su casa para revenderla después. No, Sí, sin sí. darse cuenta que eso económicamente no es muy lógico, pero siguen y siguen y siguen y siguen, hay unos malvados. Y como eso funciona, pues lo siguen haciendo. Claro, y el problema es que Claro eso, sería porque que, claro, claro sería que no lo si hicieron. nos vamos a la física, por ejemplo, porque claro, la cuestión de que no es fácil de entender, si nos vamos a la teoría cuántica de la física, ¿cuánta gente la entiende? ¿No? Como decía un famoso físico, decía, quien diga que entiende la teoría cuántica es que no la ha entendido. O sea, es algo Sí, extraordinariamente contraintuitivo también y complejísimo, solo que parece que el ámbito de la física está muy acotado, no tiene impacto socioeconómico, no es utilizado por los políticos, y entonces es un ámbito que se queda ahí, se queda dentro del mundo científico, sigue el procedimiento científico y ya está. En cambio, el problema que tenemos con además, la economía y con la política es eso, que están tan imbricadas y están tan que ahí no podemos sustraernos, ¿no? a ese debate.